en este video la intención es explicar cuándo son positivas o negativas las razones trigonométricas más comunes. Seno, coseno y tangente, también sus contrapartes cosecante, secante y cotangente, pero en este video únicamente vamos a poner como ejemplo las tres principales, seno, coseno y tangente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a demostrar en cuál cuadrante son positivas, cuáles son negativas. Entonces vamos a comenzar. Aquí ya tracé un círculo que está muy lejos de ser perfecto, pero creo que es suficientemente funcional para explicarlo. Entonces está dividido en 4 cuadrantes y vamos a comenzar llamando al de arriba de la derecha, le vamos a llamar cuadrante número 1, ¿sí? También en la parte de arriba, pero ahora del lado izquierdo, vamos a llamarlo cuadrante número 2. Al que sigue para abajo, cuadrante número 3. Y finalmente el que nos queda, el cuadrante número 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar haciendo un trazo de un ángulo sobre el cuadrante número 1. Y en ese mismo vamos a formar un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto. Este ángulo de aquí es un ángulo teta, ¿de acuerdo? Y como cualquier triángulo rectángulo, tiene un cateto opuesto. En esta ocasión vamos a llamarle Y. Tiene un cateto adyacente que vamos a llamarle X. Y tiene una hipotenusa H, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que la función seno, en este caso seno de teta, es igual al opuesto entre la hipotenusa, es decir, Y entre H, ¿sí? Segundo, coseno de teta es igual al adyacente entre la hipotenusa, es decir, X entre H. Y por último, la tangente es el opuesto entre el adyacente. Es decir, tangente de teta es igual a Y entre X. Un caso particular que tenemos que anotar desde el inicio es que vamos a tomar como positivos todo lo que esté a la derecha, hacia la derecha y hacia arriba. Todo lo que esté hacia la izquierda va a ser negativo y todo lo que esté hacia abajo también va a ser negativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el cuadrante 1 todos se encuentran hacia la derecha y hacia arriba, por lo tanto la función seno es positiva, la función coseno también es positiva y la función tangente es positiva. En el cuadrante número 1, ahora pasamos al cuadrante número 2 y hacemos exactamente lo mismo, formamos un ángulo y un triángulo rectángulo. Este sigue siendo nuestro ángulo teta, este es nuestro ángulo recto, aquí la hipotenusa sigue siendo H, el opuesto es Y y el adyacente es X. Entonces, nuevamente comenzamos con la función seno de teta, es igual al opuesto entre la hipotenusa. Aquí tenemos que la Y sigue estando hacia arriba, por lo tanto sigue siendo positivo. Y sobre H, seno es positivo, ¿sí? Continuamos con el coseno de teta, es igual al adyacente entre la hipotenusa. Aquí tenemos que la X está del lado izquierdo. Por lo tanto, la X es negativa y eso quiere decir que el coseno en el cuadrante número 2 va a ser negativo. Por ese motivo, porque la X está hacia la izquierda, la función coseno va a ser negativa. Finalmente tenemos la función tangente de teta, que es el opuesto entre el adyacente, es decir, Y entre menos X, también está del otro lado. Por lo tanto, tenemos que la función tangente en el cuadrante número 2 también va a ser negativa. Ahora continuamos en el cuadrante número 3
y hacemos nuevamente nuestro triángulo. Primero vamos a formar nuestro ángulo teta, el cateto adyacente que es X, el cateto opuesto que sigue siendo Y, y la hipotenusa sigue siendo H. Entonces comenzamos, esto es en el cuadrante número 2, ahora seguimos con el cuadrante número 3 y decimos que el seno de teta es igual al opuesto entre la hipotenusa. En este caso tenemos que la Y ahora está hacia abajo, por lo tanto Y va a ser negativa y eso va a hacer que nuestra función seno en el cuadrante 3 sea negativa. Seguimos con el coseno de teta y tenemos que es el adyacente entre la hipotenusa. Igual la X está del lado izquierdo, eso va a ser a nuestro valor de X negativo, por lo tanto la función coseno en el cuadrante 3 también va a ser negativa. Finalmente tenemos la tangente de teta, que es el opuesto entre el adyacente, es decir, Y entre X. Y está hacia abajo, es negativa. X está hacia la izquierda, también es negativa. Menos entre menos es más, por lo tanto, nuestra función tangente en el cuadrante 3 va a ser positiva. Finalmente, en el cuadrante número 4, este es el cateto adyacente, que sigue siendo X, nuestro ángulo teta, nuestra hipotenusa, nuestro cateto opuesto que es Y, y la hipotenusa que sigue siendo H. Entonces tenemos el seno de teta es igual al opuesto entre hipotenusa. Tenemos que la Y está hacia abajo, por lo tanto la Y va a ser negativa. Y entre H, eso va a hacer que nuestra función seno en el cuadrante número 4 sea negativa. Continuamos con el coseno de teta, que es igual al adyacente entre la hipotenusa. Tenemos que la X está del lado derecho, por lo tanto la función coseno en el cuadrante número 4 es positiva. Y finalmente la tangente de teta va a ser igual al opuesto entre el adyacente. Tenemos que la Y que está hacia abajo es negativa sobre la X que está a la derecha que es positiva, por lo tanto la función tangente en el cuadrante número 4 es negativa. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de demostrar, es que en el cuadrante número 1 las tres funciones seno, coseno y tangente son positivas. En el cuadrante número 2 tenemos que el seno es positivo, pero coseno y tangente son negativos. En el cuadrante número 3 tenemos que seno y coseno son negativos y el positivo solamente va a ser tangente. Y por último, en el cuadrante número 4 tenemos que el seno es negativo, el coseno es positivo y tangente es negativo también. Entonces, aquí está la demostración de cuáles son las razones trigonométricas positivas y negativas. Espero les haya servido. Ya saben qué hacer. Chao, Lin.